El sol se desangraba sobre el espinazo de la sierra, una herida anaranjada y púrpura que teñía el asfalto de melancolía. Yo, Javier, con 58 años a cuestas y más de 30 rodando por estas carreteras de Dios, conocía bien esa luz. Era la luz del final del día, la que te recuerda cada kilómetro recorrido y cada kilómetro que falta. Mi tráiler, el Valiente, un Kenworth del 98, que era más mi hogar que mi propia casa en Irapuato, roncaba con la fiabilidad de un viejo amigo. El motor era una bestia mansa, un corazón de diésel que latía al unísono con el mío. Llevaba una carga de aguacates desde Michoacán hasta Monterrey, un viaje que había hecho tantas veces que podría conducirlo con los ojos cerrados. Pero esa tarde algo me mantenía despierto, más alerta de lo normal. Quizás era el silencio, un silencio pesado, denso, que ni el rugido del Valiente podía perforar del todo. Estábamos en ese tramo de la carretera federal que los viejos llaman la Espina del Diablo, un trecho solitario que serpentea entre llanuras y cerros pelones, donde las cruces a la orilla del camino son más frecuentes que los pueblos. La foto de mi Elisa, pegada en el tablero, parecía mirarme con esa sonrisa suya que siempre lograba calmar la tormenta en mi alma. Ya mero llegamos, vieja, le susurré, una costumbre que nunca perdí, aunque ella ya llevaba 5 años mirándome desde otro lado. Su ausencia era un copiloto silencioso, un vacío en el asiento de al lado que llenaba con recuerdos y conversaciones a media voz. Fue en medio de uno de esos diálogos imaginarios, mientras le contaba de la pinchadura que me retrasó en Zacatecas, que lo vi. A unos 200 metros, varado en el acotamiento de tierra, un coche. No era raro ver vehículos descompuestos, pero este era diferente. Un Tsuru blanco, de esos que parecen multiplicarse como conejos en todo México. Tenía el capó levantado, sí, una señal clásica de problemas, pero las puertas estaban cerradas y una capa de polvo rojizo ya cubría el parabrisas, como si llevara allí más de un día. El sol poniente se reflejaba en el cromo de la defensa con un destello casi lastimero. Mi primer instinto, el instinto del camionero viejo y curtido, fue seguir de largo. No te metas. No es tu bronca. En estos tiempos, la curiosidad es una invitación a la desgracia. El que busca encuentra, me decía siempre mi compadre Toño, y lo que encuentras casi nunca es bueno. Reduje la velocidad por pura precaución, mis ojos barriendo el paisaje. No había nadie alrededor, ni un alma, solo el viento que empezaba a levantar remolinos de polvo y la soledad infinita del campo. Pasé lentamente junto al Tsuru. El motor de El Valiente pareció bajar la voz, como guardando respeto por aquella escena de abandono. Miré por la ventanilla del copiloto, mi vista repasando el coche. Una llanta trasera estaba casi sin aire, el interior estaba oscuro, imposible distinguir nada. Y entonces, justo cuando mi cabina rebasaba la parte trasera del coche, lo escuché. No fue un grito, no fue un lamento. Fue un susurro, tan débil que al principio creí que era el chillido de los frenos de aire o una mala jugada de mi imaginación. Pero tenía una cualidad humana, una cadencia que el metal y el aire no pueden imitar. Ayúdame. La palabra se filtró a través del cristal cerrado, a través del murmullo del motor, y se clavó directamente en mi oído. Pisé el freno por reflejo. El Valiente se quejó, el peso de 40 toneladas de aguacate empujando hacia adelante. Me detuve unos 50 metros más adelante, el corazón martilleándome en el pecho con una fuerza que no sentía desde hacía años. Lo había imaginado. El cansancio, la soledad, el susurro del viento. Miré por el retrovisor. El Tsuru seguía allí, una mancha blanca y patética en la inmensidad del paisaje moribundo. El silencio regresó, ahora más opresivo que nunca. Apagué el motor. El mundo se quedó mudo, a excepción del zumbido en mis oídos y los latidos de mi propio corazón. No te metas, Javier. No es tu pedo, me dije en voz alta, las palabras sonando huecas en la cabina. Podía simplemente arrancar y perderme en el horizonte. En media hora sería solo un mal recuerdo, una anécdota extraña que quizás nunca contaría.
Podría encender la radio, poner unas cumbias y olvidar. Pero la palabra seguía flotando en el aire. Ayúdame. Era una voz de mujer, joven, ahogada por algo más que el espacio cerrado, ahogada por el miedo. Me quedé inmóvil, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré de nuevo la foto de Elisa. Ella nunca hubiera seguido de largo. Tenía un corazón que no le cabía en el pecho, siempre dispuesta a ayudar al prójimo, aunque eso significara complicarse la vida. ¿Qué harías tú, mi vieja?, le pregunté al retrato. La sonrisa de papel no respondió, pero en mi mente la respuesta fue clara como el agua. Ella se habría bajado. Sin dudarlo, la lucha interna fue una batalla campal. Por un lado, el instinto de supervivencia, afilado por miles de noches en carreteras peligrosas, me gritaba que huyera. Historias de camioneros asaltados, secuestrados, desaparecidos, desfilaban por mi mente como una procesión de fantasmas. Usaban carnadas, coches abandonados, mujeres pidiendo ayuda. Era el manual básico del crimen carretero. Pero por otro lado, estaba esa voz. Una súplica tan frágil, tan desesperada, que ignorarla se sentía como una traición a mi propia humanidad. Si había una posibilidad, una sola, de que una persona estuviera allí dentro, sufriendo, ¿podría vivir conmigo mismo sabiendo que la abandoné a su suerte? ¿Podría volver a mirar la foto de Elisa sin sentir vergüenza? La respuesta era no. Con un suspiro que pareció vaciarme los pulmones, quité la llave del encendido y la guardé en mi bolsillo. Abrí la puerta de la cabina. El aire frío de la tarde me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a tierra seca y a algo más, algo metálico y vagamente inquietante. Salté al suelo, las botas levantando una pequeña nube de polvo. El silencio afuera era aún más profundo. Cada paso que daba hacia el Tsuru resonaba como un tambor. Agarré una linterna de mano y una llave de cruz de la caja de herramientas del tráiler. No sabía para qué, pero sentir el peso del metal en mi mano me daba una falsa sensación de seguridad. El sol era ya una uña roja en el horizonte. La noche no tardaría en caer, y con ella cualquier cosa que se escondiera en las sombras. Me acerqué al coche abandonado, el corazón en la garganta, sin saber si estaba caminando hacia un acto de bondad o hacia mi propia tumba. El Tsuru parecía aún más desolado de cerca. La pintura blanca estaba descascarada en varios puntos, revelando parches de óxido que parecían heridas. El polvo no mentía. Llevaba allí un buen tiempo, quizás 2 o 3 días. Las llantas resecas y agrietadas hablaban de un mantenimiento nulo. Era el típico coche de batalla, usado y abusado hasta el último aliento. Le di una vuelta completa, mis botas crujiendo sobre la grava del acotamiento. Las puertas estaban cerradas con seguro. Miré adentro pegando la cara al cristal. El interior estaba vacío, al menos en los asientos. Un ambientador de pino colgaba inerte del retrovisor, su aroma seguramente extinto hacía mucho. En el asiento del copiloto había un periódico viejo y arrugado, nada fuera de lo común. La tensión en mi cuerpo, sin embargo, no disminuía. Se sentía como la calma chicha antes de una tormenta eléctrica. Me detuve junto a la parte trasera del coche. El baúl. Si la voz había salido de algún lado, era de allí. Me agaché, el corazón latiendo desbocado. Pegué la oreja a la lámina fría. El silencio. Solo el murmullo lejano del viento. ¿Será que lo imaginé?, pensé. Una ola de alivio y estupidez mezclándose en mi interior. Quizás solo era un viejo loco, escuchando fantasmas en el camino. Estaba a punto de incorporarme, de darme la vuelta y maldecir mi propia paranoia, cuando lo oí de nuevo. Esta vez, más claro, inconfundible. Un rasguño, un sonido débil, como de uñas arañando metal desde adentro. Y luego, la voz. Por favor. El vello de mis brazos se erizó. No era mi imaginación, era real. Había alguien encerrado en ese baúl. El alivio se evaporó y fue reemplazado por un hielo que me recorrió la espina dorsal. Me arrodillé por completo, sin importarme el polvo ni las piedras. «Hola», susurré contra la lámina. Mi voz apenas un hilo. «¿Hay alguien ahí?». Hubo una pausa, luego un sollozo ahogado y la misma palabra con un poco más de fuerza. «Ayúdame». Era una mujer. Sonaba joven,
pero su voz estaba quebrada por el terror y la deshidratación. Tranquila, tranquila. Te escucho, dije, tratando de que mi voz sonara calmada, aunque mi pulso era un caballo desbocado. ¿Estás bien? ¿Estás sola? Sí. Sola. Ayúdame, por favor. Sáqueme de aquí. No puedo respirar. Su voz se cortó en un jadeo. La urgencia en sus palabras era una aguja en mi conciencia. Tenía que sacarla de allí. Ya. Mi primer impulso fue buscar la cerradura del baúl. Estaba allí, justo encima de la placa. Metí los dedos. Intenté forzarla. Imposible. Probé a meter la punta de la llave de cruz, tratando de hacer palanca. Solo conseguí rayar más la pintura. No iba a ceder. ¿Puedes jalar la palanca de emergencia desde adentro?, le pregunté, aunque sabía que en un modelo tan viejo de Tsuru, esa era una posibilidad remota. No hay nada, he buscado. Está oscuro. El pánico empezó a bullir en mi estómago. Cada segundo que pasaba era una tortura para ella y un riesgo para mí. Miré a mi alrededor, a la carretera vacía que se extendía en ambas direcciones. Y si volvían, quienesquiera que la hubieran metido allí, no podían andar lejos. Dejar un coche con el capó levantado era una táctica para que nadie sospechara, para que pareciera una simple falla mecánica. Podían estar observándome desde los cerros con binoculares. La idea me heló la sangre. No podía quedarme allí, a la vista de todos, tratando de forzar un baúl como un ladrón de poca monta. Era una invitación al desastre. Escúchame, le dije pegando la boca a la lámina. No puedo abrirlo aquí. Es muy peligroso. Pero no te voy a dejar, ¿entiendes? No te voy a dejar. Escuché un gemido de desesperación. No, no te vayas. Van a volver. No me voy a ir, le prometí, y en ese momento supe que había sellado mi destino. Tengo un plan. Necesito que confíes en mí. Voy a sacar el coche de aquí, llevarlo a un lugar seguro, y allí te abriré. ¿De acuerdo? Hubo un silencio, solo roto por su respiración agitada. Podía sentir su dilema, su terror. Confiar en un extraño cuya voz era lo único que conocía. Por favor, date prisa, susurró finalmente. Lo haré. Aguanta. Sé fuerte, le dije, aunque las palabras eran tanto para ella como para mí. Me puse de pie de un salto, la mente trabajando a toda velocidad. El plan se formó en mi cabeza por pura necesidad, una mezcla de lógica de camionero y desesperación. No podía llamar a la policía. En esta región, la línea entre la ley y los criminales era tan delgada que a menudo desaparecía. Si quienes la pusieron ahí eran gente poderosa, llamar a la patrulla local sería como entregarla de nuevo. Y a mí con ella. Estaba solo en esto. Miré mi tráiler, el Valiente. Era mi única herramienta, mi única ventaja. Tenía cadenas de arrastre. Podía remolcar el Tsuru, pero ¿a dónde? No podía llevarlo a una ciudad, a un taller. Demasiadas preguntas, demasiados ojos. Necesitaba un lugar aislado, un escondite. Y entonces, un recuerdo de hace más de 20 años emergió de las profundidades de mi memoria. Un viejo almacén de granos abandonado, a unos 30 kilómetros de allí, en un camino de terracería que se desviaba de la carretera principal. Lo usábamos en mis primeros años para descansar, cuando la empresa para la que trabajaba entonces no quería pagar hotel. Estaba en ruinas, olvidado por el mundo. Era perfecto. Regresé a mi camión con un propósito renovado. Saqué las pesadas cadenas de arrastre y el equipo necesario. Cada movimiento era calculado, rápido pero sin prisas. No podía permitirme cometer un error. Enganchar el Tsuru fue un trabajo sudoroso y lleno de tensión. Tuve que romper la ventanilla del conductor con la llave de cruz para poder destrabar el volante y poner el coche en neutral. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en la quietud de la tarde. Miré a mi alrededor, esperando ver luces de faros acercándose, pero no había nada. Solo la noche que empezaba a devorar el paisaje. Mientras trabajaba, le hablaba en susurros al baúl. Ya casi. Estoy aquí, no hagas ruido. No sabía si me oía, pero necesitaba hacerlo. Una vez que el Tsuru estuvo firmemente enganchado,
Subí de nuevo a la cabina de El Valiente. El motor cobró vida con un rugido que me pareció el sonido más tranquilizador del mundo. Encendí las luces. El haz de luz cortó la oscuridad creciente, iluminando el camino por delante. Empecé a moverme, despacio al principio, sintiendo el peso muerto del coche detrás de mí. El Tsuru se balanceaba torpemente, como un ternero enfermo, siguiendo a su madre. En mi espejo retrovisor, la imagen del coche abandonado siendo arrastrado por mi tráiler era surrealista. La prueba de que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un camionero transportando aguacates. Me había convertido en un secuestrador de coches, en un rescatista improvisado, en un hombre con un secreto terrible y peligroso a remolque. La espina del diablo nunca me había parecido tan larga y oscura. El viaje a mi improvisado santuario fue el más largo de mi vida. 30 kilómetros que se sintieron como 300. Cada crujido del Tsuru remolcado, cada vaivén en las curvas, me ponía los nervios de punta. Conducía con una lentitud exasperante, consciente de que cualquier movimiento brusco podía dañar más el coche o, peor aún, a su preciosa y frágil carga humana. Mis ojos no se apartaban de los espejos. Cada par de luces que aparecía a lo lejos en la carretera me provocaba una oleada de pánico. ¿Serían ellos? ¿Una patrulla curiosa? ¿O simplemente otro viajero nocturno ajeno a la carga que yo arrastraba? Afortunadamente, el tráfico era casi nulo. La espina del diablo hacía honor a su nombre. La mayoría de la gente la evitaba de noche. Cuando finalmente vi la desviación, un camino de tierra apenas visible que se perdía en la oscuridad, sentí un pequeño nudo de alivio en el estómago. Apagué las luces principales de El Valiente, dejando solo las de posición, y me adentré en el camino de terracería. Las ramas de los mezquites arañaban los costados del tráiler, un sonido que me recordaba a los rasguños que había oído en el baúl. El camino era irregular, y el Tsuru saltaba detrás de mí como un juguete roto. «Aguanta, ya casi llegamos», susurré como una oración. Después de unos 10 minutos que parecieron una eternidad, la silueta del viejo almacén se recortó contra el cielo estrellado. Era una estructura enorme, un esqueleto de metal y concreto que se alzaba en medio de la nada. Las láminas del techo estaban rotas en varios lugares, dejando entrar la pálida luz de la luna. Era un lugar feo, olvidado, pero en ese momento me pareció la fortaleza más segura del mundo. Maniobré con cuidado el tráiler, ocultándolo detrás del almacén, de modo que ni el camión ni el coche remolcado fueran visibles desde el camino de tierra. Apagué el motor. El silencio que cayó fue absoluto, total, un silencio de tumba. Por un momento me quedé inmóvil, escuchando solo el canto de los grillos y el latido de mi propia sangre en los oídos. No había señales de persecución. Estábamos a salvo, al menos por ahora. Salté de la cabina, linterna en mano. La luz barrió la escena. Mi camión, las cadenas de arrastre y el maltrecho Tsuru, cubierto de polvo y miedo. Me acerqué al baúl, el corazón de nuevo en la garganta. «¿Sigues ahí?», pregunté, mi voz sonando extrañamente alta en la quietud. Un débil sí me respondió desde adentro. «Muy bien, ahora te voy a sacar. Puede que haga ruido, no te asustes». La llave de cruz que había usado para romper la ventana no sería suficiente para el baúl. Necesitaba algo más drástico. En mi caja de herramientas tenía una barra de acero, una palanca larga y pesada que usaba para las llantas. Era mi última opción. La coloqué en la ranura entre el baúl y la carrocería y empecé a hacer palanca con todo el peso de mi cuerpo. El metal gimió, se quejó, se resistió, sudaba a mares, no solo por el esfuerzo, sino por la tensión. Cada sonido era una puñalada en los nervios. ¿Y si alguien lo oía? Pero ¿quién podría oírlo en medio de esta nada? Empujé una vez más, con un gruñido que salió de lo más profundo de mi ser. Hubo un chasquido metálico, fuerte y seco, y luego un chirrido agudo. La cerradura había cedido. La tapa del baúl se levantó unos centímetros. Dejé caer la barra al suelo, y con las manos temblorosas levanté la tapa por completo. El haz de mi linterna
cortó la oscuridad del interior, y allí estaba ella, hecha un ovillo en el espacio reducido, acurrucada entre un gato hidráulico y una llanta de refacción. Era joven, quizás de unos 25 o 26 años. Llevaba unos jeans y una blusa que alguna vez fue blanca, ahora manchada de tierra y grasa. Su cabello oscuro estaba revuelto y pegado a su cara por el sudor y las lágrimas. Tenía un corte en la frente y un moretón que empezaba a formarse en su mejilla. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron desmesuradamente al recibir la luz, llenos de un miedo tan profundo que me partió el alma. Estaba atada de manos y pies con cinchos de plástico y tenía un trozo de cinta adhesiva sobre la boca, aunque había logrado despegar una esquina para poder hablar. Por un instante nos quedamos mirándonos. Yo, el viejo camionero, sudoroso y jadeante. Ella, la prisionera, parpadeando como si viera a un fantasma. Rompí el silencio. Tranquila, ya estás a salvo. Me acerqué y con cuidado arranqué el resto de la cinta de su boca. Ella aspiró una bocanada de aire como si llevara horas sin respirar. Luego tosió violentamente. Con mi navaja de trabajo corté los cinchos de plástico que le ataban las muñecas y los tobillos. Se frotó las marcas rojas, sus movimientos torpes y débiles. Gracias, gracias, murmuró, su voz ronca. Intentó incorporarse, pero sus piernas no le respondieron. Llevaba demasiado tiempo en esa posición. Con calma, le dije. La ayudé a salir del baúl. Era ligera como una pluma. Se apoyó en mí, temblando incontrolablemente. Agua, por favor, agua. Corrí a la cabina del valiente y volví con una botella de agua y una manta. Bebió con desesperación, el agua corriendo por su barbilla. Luego la envolví en la manta y ella se acurrucó, sus dientes castañeteando por el frío y el shock. Nos sentamos en el suelo, apoyados contra una de las llantas de mi tráiler, en silencio por un largo rato. Solo el sonido de su respiración entrecortada y el canto de los grillos. Dejé que se recuperara, que su mente asimilara que estaba libre. Cuando finalmente dejó de temblar, levantó la vista hacia mí. En sus ojos ya no solo había miedo, había una pregunta. ¿Quién eres?, preguntó. Javier, solo un camionero, respondí. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Sofía, dijo. ¿Qué te pasó, Sofía? ¿Quién te hizo esto? Ella tragó saliva. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. No fue un asalto, no fue al azar, comenzó, su voz ganando un poco de fuerza, una fuerza que venía de la ira. Soy periodista, estaba investigando algo grande, algo que involucra a gente muy poderosa de esta región. Hizo una pausa, como si sopesara si podía confiar en mí. Finalmente, pareció decidir que no tenía otra opción. Estaba investigando a un hombre llamado Ricardo Valdivia. Don Ricardo, le dicen todos. Un empresario, un terrateniente, un santo para el público. Pero en realidad es un ladrón. Está robando tierras a los campesinos, desviando el agua de los ríos para sus cultivos de aguacate de exportación, dejando a comunidades enteras sin nada. Mi corazón dio un vuelco. Aguacates, la misma carga que yo llevaba. De pronto, el mundo se sintió más pequeño y mucho más peligroso. Descubrí pruebas, continuó Sofía, documentos, testimonios, pruebas de que has sobornado a políticos, a jueces, a la policía. Tenía todo en un disco duro. Iba a publicarlo. Alguien me traicionó. Me citaron para una supuesta entrevista con una fuente anónima. Era una trampa. 2 hombres me agarraron, me golpearon, me metieron en ese baúl. Dijeron que me llevarían a un lugar donde nunca más podría hablar. De repente, la gravedad de la situación me aplastó. Esto no era un simple secuestro, era un intento de silenciamiento. Y el hombre detrás de todo era, según ella, dueño de la región. Un hombre con el poder de hacer desaparecer a la gente. Y yo, Javier, un simple camionero, acababa de meterme hasta el cuello en su cochinero. Había rescatado a Sofía, sí, pero también nos había puesto a ambos en la mira de un enemigo invisible y todopoderoso. Ya no se trataba solo de llevarla a un lugar seguro, se trataba de sobrevivir. Nos habíamos convertido en 2 fugitivos escondidos en un almacén en ruinas, con la noche como única aliada,
y un monstruo pisándonos los talones. La noche en el almacén abandonado se hizo eterna. El frío del desierto se colaba por las aberturas del edificio en ruinas, pero no era tan penetrante como el miedo que nos envolvía a ambos. Sofía, envuelta en la manta, había dejado de temblar, pero su cuerpo seguía tenso, como un resorte a punto de saltar. Yo, por mi parte, sentía el peso de mi decisión en cada hueso. Había dejado de ser un observador para convertirme en protagonista de una historia que no era la mía, y el guión era aterrador. Preparé un café instantáneo en un pequeño calentador de gas que siempre llevaba conmigo. El aroma llenó el aire polvoriento, un pequeño consuelo de normalidad en medio de la locura. Le pasé una taza a Sofía. Sus manos, aunque temblorosas, la sujetaron con firmeza. Sus ojos, a la luz de mi linterna, reflejaban una inteligencia aguda y una determinación que el miedo no había logrado extinguir. «Gracias, Javier», dijo, su voz un poco más estable. «No solo por sacarme de ahí, por el café», asentí, sin saber qué decir. Nos sentamos en silencio, sorbiendo el líquido caliente, dos extraños unidos por un acto de desesperación y un peligro compartido. «Valdivia no se detendrá», dijo ella de repente, rompiendo el silencio. «No es del tipo que deja cabos sueltos. Van a buscar ese coche, y cuando no lo encuentren donde lo dejaron, van a buscarme a mí». Tenía razón. Mi acto de rescate había sido en realidad un secuestro desde su perspectiva. Les había robado su paquete. La idea me revolvió el estómago. No éramos invisibles. Habíamos dejado un rastro, la ventanilla rota, la ausencia del coche. Podían tener gente buscándolo ya mismo. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté, y el «vamos» salió de mi boca con una naturalidad que me sorprendió a mí mismo. En algún punto de las últimas horas, su problema se había convertido en nuestro problema. Sofía me miró, sus ojos evaluándome. «¿Por qué lo hiciste, Javier? ¿Por qué te detuviste? La mayoría de la gente habría seguido de largo». La pregunta me tomó por sorpresa. Miré hacia la oscuridad, más allá de la luz de la linterna. Pensé en Elisa, en su sonrisa, en su fe inquebrantable en la bondad de las personas. «Tengo mis razones», dije simplemente. «Digamos que no podía vivir conmigo mismo si no lo hacía». Esa respuesta pareció satisfacerla. Asintió lentamente. «Bueno, Javier, el camionero que no podía vivir consigo mismo, nos has metido en un lío tremendo». Había un atisbo de humor negro en su voz, una chispa de resiliencia que me resultó admirable. «Pero también me has dado una oportunidad, una que no tenía hace unas horas». Se enderezó un poco, la manta resbalando de sus hombros. La determinación en su rostro se hizo más evidente. «No podemos huir para siempre. Correr solo nos hará más fácil la cacería. Tenemos que contraatacar». «¿Contraatacar?», repetí, incrédulo. «Somos un camionero y una periodista golpeada contra un cacique que tiene a la policía en el bolsillo. ¿Con qué vamos a contraatacar?». «Con esto», dijo, tocándose la sien con un dedo. «Y con esto», tocó su pecho, justo sobre el corazón. «Tienen mi cuerpo, pero no tienen la información. La tengo aquí, cada dato, cada nombre, cada cuenta bancaria. Y lo más importante, sé dónde está el respaldo físico de todo». Mis cejas se arquearon. «¿El disco duro?». «El disco duro era una copia, una carnada, por si algo salía mal. El original, el que contiene todo, está en un lugar seguro, un lugar al que necesito llegar». De repente la dinámica cambió. Ya no éramos solo fugitivos, éramos guardianes de un secreto que podía derribar a un imperio criminal. La idea era a la vez aterradora y extrañamente estimulante. Era una locura, una misión suicida, pero era mejor que esperar acobardados a que nos encontraran. Aquí fue donde la filosofía que mi padre me había inculcado y que yo había olvidado en mi rutina de soledad comenzó a resurgir. «Un hombre sin un plan es solo un barco a la deriva», solía decir, y tenía razón. El pánico es un lujo que no podíamos permitirnos. Necesitábamos un plan. «De acuerdo, Sofía», dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. «Pensemos estratégicamente, como si fuera una partida de ajedrez, no una pelea callejera.
La palabra estratégicamente pareció resonar en ella. Se sentó más derecha, el modo periodista de investigación activándose ante mis ojos. Ok, estratégicamente. Primero, análisis de la situación. Somos dos, con recursos limitados, un tráiler, algo de dinero en efectivo y la información en mi cabeza. El enemigo. Una organización con dinero, hombres armados y, presumiblemente, control sobre las autoridades locales. Nuestra ubicación actual es segura pero temporal. El Tsuru es un riesgo. Tenemos que deshacernos de él. Asentí, impresionado por su claridad. Puedo llevarlo a un barranco a unos kilómetros de aquí, que se pierda para siempre, sugerí. No, dijo ella con firmeza. Mala idea. Un coche despeñado llama la atención. La Policía Federal podría intervenir. Necesitamos que simplemente desaparezca, que se lo trague la tierra. Pensé por un momento. Mi mente de camionero, acostumbrada a resolver problemas logísticos, empezó a trabajar. Conozco un lugar, un deshuesadero, un cementerio de coches a las afueras de una ciudad cercana. El dueño es flexible. Por el precio adecuado, un coche puede entrar y nunca más volver a salir, convertido en chatarra en cuestión de horas. Perfecto, dijo ella. Ese es el paso 1, eliminar la evidencia física que nos conecta con la carretera. ¿Cuándo puedes hacerlo? Al amanecer. Menos gente, menos preguntas. Bien. Paso 2, recursos. Necesitamos un coche limpio, no rastreable, y necesitamos comunicarnos sin que nos puedan triangular. Mi teléfono se lo quedaron ellos. El tuyo es un riesgo usarlo. Tenía razón. Mi viejo celular podría ser una baliza que los guiara directamente a nosotros. Y necesitamos un aliado, continué, la idea tomando forma en mi cabeza. Alguien fuera de su círculo de influencia. Alguien que no le deba nada a Valdivia. Fue entonces cuando otro fantasma de mi pasado, uno más práctico y mucho menos sentimental que el de Elisa, apareció en mi mente. Un hombre al que no había visto en 15 años. Un mecánico genial, un electricista, un mago de los motores y, en sus tiempos mozos, un solucionador de problemas de reputación dudosa. Lo llamaban el Chueco Ramírez, no porque cojeara, sino porque sus métodos rara vez eran derechos. Le debía una grande. Una vez, en la sierra de Durango, me quedé varado con una carga perecedera y una transmisión rota. Él apareció de la nada. Trabajó toda la noche bajo una tormenta helada y me puso de nuevo en el camino. Nunca me cobró un peso. Hombres de la carretera, nos cuidamos la espalda, dijo simplemente. Quizás conozco a alguien, dije en voz baja. Un viejo amigo. Vive aislado. No le gusta la gente, y mucho menos los poderosos, y me debe un favor. El rostro de Sofía se iluminó con una pizca de esperanza. Un aliado. Eso cambia las cosas. ¿Puedes contactarlo? No por teléfono. Tendría que ir en persona. Su taller está a unas 3 horas de aquí, en la dirección opuesta a donde se supone que voy. El riesgo vale la pena, afirmó ella. Si este hombre es quien dices que es, podría ser nuestra única oportunidad. Así, a la luz de una linterna en un almacén abandonado, nació nuestro plan. Un plan audaz, casi demencial. Al amanecer, yo llevaría el Tsuru al deshuesadero para borrarlo del mapa. Luego, conduciría el Valiente hasta el taller de El Chueco. Sofía se quedaría escondida en el camarote de mi tráiler. Era arriesgado moverla, pero era más arriesgado dejarla sola. Una vez con El Chueco, le pediríamos ayuda. Un vehículo limpio, quizás algo de información. Después, iríamos por el respaldo de Sofía, y una vez con las pruebas en la mano, bueno, esa parte del plan todavía estaba borrosa. Pero ya teníamos un camino, teníamos un propósito definido, la conversación nos había transformado, ya no éramos solo víctimas, éramos una célula de resistencia de 2 personas. La vi a ella, a Sofía, y vi una fuerza que me inspiró. No era solo una víctima asustada, era una guerrera, y en sus ojos, quizás, ella vio algo en mí más allá de un simple camionero. Vio a un hombre que después de años de dejarse llevar por la corriente, había decidido finalmente tomar el timón. Nos quedamos en silencio de nuevo.
Pero esta vez no era un silencio de miedo, era un silencio de complicidad, de determinación. El amanecer estaba por llegar, y con él el primer movimiento de nuestra peligrosa partida de ajedrez. El primer rayo de sol se filtró por un agujero en el techo del almacén, dibujando una línea dorada en el suelo polvoriento. Para nosotros, no era el comienzo de un nuevo día, sino el inicio de la primera y más crítica fase de nuestro plan. Sofía, aunque agotada, tenía una nueva luz en los ojos. La desesperación había sido reemplazada por una concentración feroz. Mientras ella descansaba en el camarote de El Valiente, preparándose mentalmente para el encierro que le esperaba, yo me dediqué a la tarea de hacer desaparecer el Tsuru, remolcar el coche de nuevo. Esta vez, hacia su destino final, se sentía diferente. La noche anterior, cada metro había sido una agonía de tensión. Ahora, cada metro era un paso deliberado, una pieza que movíamos en nuestro tablero. El deshuesadero que recordaba estaba en las afueras de una ciudad industrial a unos 80 kilómetros al sur. Su dueño, un hombre apodado El Prensa, era conocido por su discreción y su amor por el dinero en efectivo. No hacía preguntas si el fajo de billetes era lo suficientemente gordo. El viaje fue tenso, pero manejable. Mantuve El Valiente a una velocidad constante, mezclándome con el tráfico matutino de camiones y trabajadores. El Tsuru, colgando detrás, parecía un coche más siendo llevado al taller. Una escena común en cualquier carretera mexicana. Llegué al deshuesadero, un paisaje apocalíptico de montañas de metal retorcido y coches apilados como cadáveres oxidados. El Prensa, un hombre corpulento con manos como garras y una cara que parecía tallada en granito, salió de una pequeña oficina. Me miró el Tsuru y luego a los billetes que yo sostenía discretamente en mi mano. Falla total del motor. No vale la pena arreglarlo. Quiero que se haga polvo, dije sin darle tiempo a pensar. Él tomó el dinero, lo contó con una rapidez sorprendente y asintió. Para el mediodía será un cubo de metal. ¿Necesitas un recibo? No necesito nada, respondí. Vi cómo sus hombres desenganchaban el Tsuru y lo arrastraban hacia una prensa hidráulica gigante que esperaba como una bestia hambrienta. No me quedé a mirar. Al dar la vuelta y salir de allí, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. El Tsuru, la escena del crimen, la única conexión física con mi intervención, había dejado de existir. Ahora venía la parte más delicada, el viaje al taller de El Chueco Ramírez, con Sofía escondida en mi camarote. Antes de partir, compré víveres en una pequeña tienda de abarrotes. Agua, pan, queso, fruta, comida de fugitivo. En la cabina le expliqué a Sofía las reglas. El camarote es cómodo, pero no puedes hacer ruido, ni uno solo. Si nos para un retén de la policía o de los otros, tienes que ser un fantasma, ¿entendido? Ella asintió, su rostro pálido pero resuelto. Soy buena siendo fantasma, Javier. Lo he practicado las últimas 48 horas. Se metió en el pequeño espacio detrás de mi asiento y corrí la gruesa cortina que separaba la cabina del dormitorio. A simple vista, yo era solo un camionero en su ruta. El viaje hacia el este, hacia las tierras áridas donde vivía el Chueco, fue un ejercicio de control. Me obligué a conducir de manera normal. Puse música en la radio a un volumen bajo. Canturreé una vieja canción de José Alfredo Jiménez. Hice todo lo que haría en un día normal. Pero por dentro, cada nervio estaba en alerta máxima. Cada patrulla que veía a lo lejos, cada coche que se me pegaba demasiado tiempo, me hacía sudar frío. ¿Y si Valdivia ya había movilizado a su gente? ¿Y si tenían mi descripción, la de mi tráiler? Era una posibilidad real. Después de casi 4 horas de tensión contenida, dejé la carretera principal y tomé una serie de caminos secundarios cada vez más estrechos y polvorientos. El paisaje se volvió más seco, más hostil. Finalmente, llegué a un camino de tierra marcado por una llanta vieja pintada de blanco.
la señal que recordaba. Al final del camino, en medio de un mar de chatarra, motores desarmados y maquinaria oxidada, estaba el taller del Chueco. Era más un búnker que un taller, una fortaleza de lámina y ladrillo rodeada por una alta cerca de alambre. Un perro enorme, una mezcla de razas que parecía más lobo que perro, salió corriendo y ladrando furiosamente hacia el tráiler. «¡Sultán, quieto!», gritó una voz ronca desde el interior del taller. Un hombre salió a la luz del sol. Era el Chueco. El tiempo lo había tratado con dureza. Estaba más delgado, el pelo completamente blanco, y su cara era un mapa de arrugas profundas. Pero sus ojos, de un azul acerado, seguían siendo los mismos, agudos, inteligentes y desconfiados. Me reconoció al instante. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Javier, cabrón, creí que te había tragado la carretera». «Casi, Chueco, casi», respondí, bajando de la cabina. Nos dimos un abrazo torpe, de hombres que no están acostumbrados a mostrar afecto. El perro, Sultán, ahora movía la cola, olisqueándome con curiosidad. «¡Qué milagro! ¿Qué te trae a este basurero? No me digas que esa bestia se te descompuso. Un Kenworth bien cuidado es para siempre». «El valiente está bien», dije. «El que está descompuesto soy yo. Necesito tu ayuda, Chueco. Es complicado». Su sonrisa se desvaneció, su mirada se agudizó. Con un gesto, me indicó que entrara al taller. El interior era un caos organizado. Herramientas colgando de las paredes, motores abiertos en bancos de trabajo, y el olor a grasa y metal impregnándolo todo. Me sirvió un café negro, espeso como el aceite de motor. «Habla», dijo sentándose en un viejo taburete. Le conté todo, desde el susurro en el baúl hasta el plan que habíamos trazado con Sofía. No omití ningún detalle. El nombre de Valdivia, el trabajo de periodista de ella, el peligro que corríamos. El Chueco escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos fijos en mí. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, acariciando la cabeza de Sultán, que se había echado a sus pies. «Valdivia», dijo finalmente, la palabra sonando como una maldición. «Conozco el nombre, el rey del aguacate, el dueño de vidas y haciendas en esta parte del país. Te metiste en la boca del lobo, Javier». «Lo sé», admití, «pero no podía dejarla ahí». Él asintió lentamente. «No, no podías. Sigues siendo el mismo pendejo idealista de siempre». Se levantó y caminó por el taller. Pensativo. «Ayudarte significa poner mi cabeza en la guillotina. Valdivia tiene ojos y oídos en todas partes. Si se enteran de que estás aquí, de que te estoy ayudando, este lugar arderá en llamas conmigo adentro». Mi corazón se hundió. Tenía razón. Le estaba pidiendo demasiado. «Lo entiendo, Chueco. Si no puedes». «No he dicho que no», me interrumpió dándose la vuelta para mirarme. «Dije que es un riesgo de la chingada, pero también dijiste que me debías una. Y yo soy hombre de palabra. Las deudas se pagan». Un inmenso alivio me inundó. «Además», añadió con una sonrisa torcida, «siempre me han caído gordos los prepotentes como ese Valdivia. Darle una patada en el trasero a un tipo así tiene su encanto». Llamé suavemente a la cortina del camarote. «Sofía, puedes salir». La cortina se corrió y ella apareció parpadeando por la luz del taller. El Chueco la miró de arriba abajo, su expresión indescifrable. «Así que tú eres la periodista que le pisa los callos al diablo», dijo él. «Sofía», dijo ella, extendiendo la mano. Él la estrechó. El Chueco: «Bienvenida a mi humilde basurero». En ese momento sentí que nuestro pequeño equipo acababa de duplicar su fuerza. El Chueco no era solo un mecánico, era un estratega. Un hombre de recursos. Inmediatamente se puso en modo de trabajo. «Ok, lo primero es lo primero. Ese tráiler es un faro. No puedes moverte más en él, Javier. Te daré otro vehículo. Tengo una vieja camioneta de carga, una Ford de las de antes. Fea como un pecado, pero el motor es una joya. Nadie le prestará atención. La pondré a tu nombre con papeles que aguantan una revisión de rutina». Luego se dirigió a Sofía. «Tú necesitas desaparecer. Te quedarás aquí por ahora. Nadie te buscará en este lugar. Es el último escondite del mundo. Javier y yo iremos por tu respaldo». Sofía vaciló. «No, yo tengo que ir. Solo yo sé exactamente dónde está y cómo acceder a él». El Chueco y yo intercambiamos una mirada.
Era peligroso, pero ella tenía razón. Está en mi apartamento, explicó. En la ciudad. Obviamente, no puedo entrar por la puerta principal. Deben estar vigilándolo, pero hay otra manera. El edificio es viejo. Hay una entrada de servicio en el sótano que casi nadie usa, y mi apartamento tiene un pequeño balcón que da a un patio interior. Desde el apartamento de al lado, que sé que está vacío porque los dueños son unos ancianos que viven en Estados Unidos, se puede pasar de un balcón a otro. Era un plan arriesgado, que requería sigilo y agilidad. Necesitamos una distracción, dijo el Chueco, su mente ya trabajando. Algo que aleje a los vigilantes de la entrada principal por unos minutos. Algo ruidoso, algo espectacular. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Y creo que tengo la cosa perfecta para eso. Nos condujo a la parte trasera del taller, a un cobertizo cubierto por una lona. La quitó, revelando una colección de cohetes de feria, de esos que truenan como cañonazos. Un cliente me los dejó a cambio de una reparación hace años, dijo con un guiño. Nunca se sabe cuándo necesitarás celebrar algo o crear una buena distracción. El plan se estaba volviendo más loco y más complejo, pero también más sólido. Con el Chueco de nuestro lado, ahora teníamos un arsenal, por modesto que fuera. Teníamos un santuario, un nuevo vehículo y, lo más importante, un aliado tan terco y decidido como nosotros. La partida de ajedrez estaba a punto de volverse mucho más interesante. La noche siguiente, la ciudad se extendía ante nosotros como un tablero de juego lleno de luces y sombras. El Chueco, Sofía y yo estábamos apretados en la cabina de la vieja Ford, un vehículo tan anónimo y destartalado que pasaba completamente desapercibido. El motor, sin embargo, ronroneaba con la potencia silenciosa que solo el Chueco podía darle. Nuestro objetivo: el edificio de apartamentos de Sofía, un bastión enemigo en el corazón del territorio de Valdivia. La tensión en la camioneta era palpable. Sofía repasaba en voz baja los detalles del plano del edificio, su voz un murmullo constante. El Chueco conducía con una calma que me resultaba a la vez tranquilizadora e inquietante, como si infiltrarse en lugares vigilados fuera su pasatiempo de fin de semana. Yo, por mi parte, sentía el peso de la responsabilidad. Mi papel era crucial: coordinar la operación y ser los ojos de Sofía una vez que estuviera dentro. Habíamos pasado el día anterior planeando cada segundo. El Chueco había modificado unos viejos walkie-talkies para que operaran en una frecuencia encriptada. Tecnología de la edad de piedra, pero imposible de rastrear para estos amateurs, había declarado con orgullo. El disco duro no está escondido de una manera obvia, explicó Sofía mientras nos acercábamos. No está en un cajón ni debajo del colchón. Está dentro de la unidad de aire acondicionado, una vieja unidad de ventana. Es el único lugar que no revisarían sin desarmar el aparato por completo. El plan era el siguiente: el Chueco nos dejaría a unas cuadras del edificio. Sofía y yo nos acercaríamos a pie por la parte trasera hacia la entrada de servicio del sótano. Mientras tanto, el Chueco se dirigiría al otro lado de la ciudad para lanzar su fuegos artificiales. La explosión de los cohetes crearía una distracción masiva, atrayendo no solo a los vigilantes de Valdivia, sino probablemente también a la policía y los bomberos. En esa ventana de caos, Sofía y yo entraríamos. Subiríamos al apartamento vacío, cruzaríamos al balcón de Sofía, recuperaríamos el disco duro y saldríamos por donde entramos. Parecía simple en el papel. En la realidad, cada paso era un campo minado. «Listos», dijo el Chueco, deteniendo la camioneta en un callejón oscuro. «A partir de ahora, solo comunicación por radio. Canal 3. Javier, tú eres pastor. Sofía, tú eres ángel. Yo seré diablo». Muy apropiado, ¿no? Nos dio una última mirada. «Cuídense, cabrones». Sofía y yo nos deslizamos fuera de la camioneta y nos fundimos en las sombras. Íbamos vestidos con ropa oscura, como dos ladrones. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me sentía ridículamente viejo para esto, un camionero jugando a ser espía. Pero al ver la determinación en el rostro de Sofía,
Supe que no podía flaquear. Nos movimos en silencio por las calles traseras, evitando las avenidas iluminadas. Finalmente llegamos al callejón que daba a la parte trasera de su edificio. Estaba oscuro y olía a basura húmeda. A unos 50 metros podíamos ver la silueta de un coche estacionado en la entrada principal. Dentro, dos figuras. Los vigilantes. Pastor a diablo, estamos en posición a la espera de tu señal. Susurré en el walkie-talkie. Recibido, pastor. El diablo está por encender la mecha. Prepárense para el espectáculo. Cambio y fuera. Esperamos. Los minutos se arrastraron como horas. El aire estaba cargado de expectación. Y entonces ocurrió, a lo lejos, una serie de explosiones sordas seguidas de destellos de luz que iluminaron el cielo nocturno. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crack! El sonido era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Parecía una zona de guerra. Inmediatamente, las sirenas comenzaron a aullar por toda la ciudad. Vimos cómo las puertas del coche de los vigilantes se abrían. Salieron, mirando confundidos en dirección a las explosiones. Uno de ellos habló por un radio. Momentos después, el coche arrancó a toda velocidad, dirigiéndose hacia el caos. Ahora, susurré, corrimos hacia la puerta de servicio del sótano. Estaba cerrada con un viejo candado oxidado. Sofía sacó un juego de ganzúas que el chueco le había dado. Aprendí algunos trucos en un curso de periodismo de investigación, dijo con una sonrisa tensa. Sus manos, aunque temblorosas, trabajaron con una destreza sorprendente. Tras unos segundos que parecieron una vida, el candado cedió con un clic. Nos deslizamos dentro. El sótano era un laberinto de tuberías y oscuridad, con el olor a moho y humedad impregnándolo todo. Con nuestras pequeñas linternas encontramos la escalera de servicio y subimos en silencio. Cada piso era una tortura. ¿Y si alguien nos oía? ¿Y si había más vigilantes dentro? Finalmente, llegamos al piso de Sofía. El pasillo estaba vacío, inquietantemente silencioso. Nos dirigimos a la puerta del apartamento vecino, el de los ancianos. Otra vez, Sofía se puso a trabajar con las ganzúas. Esta puerta fue más difícil, pero finalmente cedió. Entramos en un apartamento que parecía congelado en el tiempo, cubierto de sábanas blancas y con el olor a cerrado. Fuimos directamente al balcón. Daba a un pequeño patio interior, oscuro y silencioso. A apenas 1,5 metros de distancia estaba el balcón del apartamento de Sofía. La barandilla era baja, el salto era factible, pero peligroso. «Yo voy», dijo ella. «Conozco el terreno». «No, es mi turno», dije yo. «Tengo más alcance. Si te caes, todo esto se acaba». Ella dudó, pero asintió. «Ten cuidado, Javier». Respiré hondo. Me subí a la barandilla. Por un momento, miré hacia abajo, a los 4 pisos de caída. Un error y sería el fin. Pero entonces pensé en Elisa, en Sofía, en la promesa que me había hecho a mí mismo. Salté, aterricé torpemente en el otro balcón, mis rodillas protestando por el impacto, pero estaba dentro. La puerta del balcón de Sofía estaba cerrada con llave. No importaba. Con la llave de cruz que había traído metida en mi cinturón, rompí el cristal, envolviendo la herramienta en mi chaqueta, para amortiguar el ruido. El sonido pareció atronador en el silencio. Entré. El apartamento de Sofía había sido saqueado. Cajones abiertos, ropa por el suelo, libros arrancados de los estantes. Habían buscado a fondo. Fui directamente a la ventana donde estaba la vieja unidad de aire acondicionado. Con un destornillador que también había traído, quité la carcasa frontal y allí, pegado con cinta adhesiva a la parte interior del metal, había un pequeño disco duro externo. Lo tenía. «Ángel, aquí pastor. El paquete está asegurado. Repito, el paquete está asegurado. Prepárate para la salida». «Recibido, pastor. Te espero», respondió la voz de Sofía por el radio, llena de alivio. Hice el camino de vuelta, el disco duro a salvo en el bolsillo interior de mi chaqueta. El salto de regreso al otro balcón fue igual de aterrador, pero la euforia del éxito me dio fuerzas. Nos reunimos con Sofía y salimos del apartamento vacío, cerrando la puerta detrás de nosotros. Bajamos las escaleras de servicio con el corazón en un puño. Al llegar al sótano escuchamos voces en el callejón. «Mierda,
Los vigilantes habían vuelto, o quizás era otra persona. Nos escondimos detrás de unas cajas viejas, conteniendo la respiración. 2 hombres entraron al sótano, sus linternas barriendo la oscuridad. Eran los hombres de Valdivia. «Revisa la puerta. ¿Estás seguro de que la dejaste cerrada?», dijo uno. «Segurísimo. Ese candado no se abre solo», respondió el otro. Pasaron a pocos metros de nuestro escondite. Podía oler el cigarro barato de uno de ellos. Fue el minuto más largo de mi vida. Finalmente, parecieron decidir que no había nada y se fueron, aunque dejaron la puerta del sótano abierta. Esperamos 5 minutos más, en un silencio absoluto. Luego nos deslizamos fuera y corrimos, sin mirar atrás, hacia el punto de encuentro. La vieja Ford del Chueco apareció en la esquina como un ángel de la guarda oxidado. Saltamos adentro, sin aliento y cubiertos de sudor y polvo. «Diablo a Pastor y Ángel, ¿novedades?», preguntó el Chueco con una calma exasperante. Le entregué el disco duro. Él lo miró, lo sopesó en su mano y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Felicitaciones, equipo. Acaban de robarle el alma al diablo. Ahora viene la parte divertida, decidir qué hacer con ella». Al alejarnos de la ciudad, dejando atrás las sirenas y el caos, sentí una extraña mezcla de terror y triunfo. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. De vuelta en la seguridad relativa del taller de El Chueco, el disco duro reposaba sobre una mesa de trabajo como un trofeo de guerra. Era pequeño, insignificante a la vista, pero contenía el poder de una bomba atómica. Sofía, El Chueco y yo lo rodeábamos, nuestros rostros iluminados por la luz de una única lámpara. El cansancio de la noche anterior se mezclaba con una energía eléctrica, la adrenalina del éxito. «Hay que ver qué tenemos aquí», dijo el Chueco, conectando el disco duro a una vieja pero potente laptop que parecía haber construido él mismo. La pantalla cobró vida, mostrando una serie de carpetas meticulosamente organizadas. Sofía se inclinó, sus dedos volando sobre el teclado. Contratos fraudulentos, transferencias bancarias a paraísos fiscales, escrituras de tierras obtenidas bajo coacción, informes geológicos sobre la desviación de acuíferos, iba enumerando, su voz una mezcla de asombro y justificación. «Y esto es la joya de la corona». Abrió un archivo de video. La imagen era granulada, de una cámara de seguridad. Mostraba a don Ricardo Valdivia en una oficina, entregando un maletín lleno de dinero a un político de alto rango. El audio era claro. Hablaban de facilitar permisos y de hacer la vista gorda con las regulaciones ambientales. Era la prueba irrefutable, la pistola humeante. «Madre mía», susurró el Chueco. «Esta chica no bromeaba. Esto puede tumbar no solo a Valdivia, sino a medio gobierno estatal». Miré a Sofía con una nueva admiración. El riesgo que había corrido, la meticulosidad de su investigación. Era una verdadera guerrera. «Ahora tenemos que decidir el siguiente paso», dije, trayéndolos de vuelta a la realidad. «Tenemos la bomba. ¿Cómo la detonamos? La opción obvia es entregarla a la prensa nacional», sugirió Sofía. «Tengo contactos en la Ciudad de México, editores en los que confío. Si les hago llegar esto, el escándalo será mayúsculo». «Demasiado arriesgado», intervino el Chueco. «¿Cómo se la haces llegar? Un correo electrónico puede ser interceptado. Un mensajero puede ser comprado o eliminado. Y aunque llegue, Valdivia tiene poder para presionar a los dueños de los medios, para matar la historia antes de que salga a la luz». Tenía razón. Nos enfrentábamos a un monstruo con tentáculos por todas partes. No podíamos pensar como periodistas, sino como estrategas militares. «Entonces, ¿qué propones?», le pregunté. El Chueco se rascó la barbilla, sus ojos brillantes de astucia. «No podemos lanzar un solo misil. Tenemos que lanzar una andanada, un ataque desde múltiples frentes, tan abrumador que no puedan contenerlo. Tenemos que volvernos virales». Sofía y yo lo miramos, confundidos. «Internet», continuó el Chueco, «las redes sociales, blogs independientes, activistas internacionales. No podemos confiar en un solo canal. Tenemos que dárselo a todos,
al mismo tiempo. El plan era audaz. Implicaba subir la información a múltiples plataformas seguras, crear docenas de copias y luego, en un momento coordinado, liberar los enlaces a través de cientos de cuentas de redes sociales, algunas falsas, otras de activistas de confianza que Sofía conocía. Sería un diluvio de información, imposible de detener. Mientras el mundo digital explota, añadió el Chueco, necesitamos un golpe en el mundo físico, algo que le demuestre a Valdivia que su poder no es absoluto, algo que sacuda a la comunidad local, que les dé el valor para hablar. La idea me heló la sangre y me emocionó a partes iguales. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Sofía intrigada. Valdivia está construyendo una nueva planta empacadora de aguacate, explicó el Chueco. Es su proyecto estrella, la joya de su imperio. Se ha jactado de que es intocable, de que tiene todos los permisos en orden, aunque sabemos que es mentira. La inauguración es en 3 días. Habrá políticos, prensa local, toda la parafernalia. Hizo una pausa dramática. Sería una verdadera lástima que algo interrumpiera la fiesta. Sofía entendió al instante. Una protesta, pero no una protesta normal. Necesitamos a la gente que él ha perjudicado, los campesinos a los que les robó la tierra, las comunidades a las que les quitó el agua. Exacto, dijo el Chueco. Pero no podemos simplemente aparecer con pancartas. Serían aplastados por su seguridad privada antes de empezar. Necesitamos un elemento sorpresa, un caballo de Troya. Mi mente de camionero, la que conocía cada ruta, cada atajo, cada punto débil de la logística regional, se activó. Yo sé cómo, dije, y ambos me miraron. La logística de un evento así es compleja. Necesitan proveedores, comida, sonido, carpas. Yo conozco a algunos de esos proveedores. Son gente de trabajo, no matones de Valdivia. Y conozco las rutas de acceso. Los camiones de los proveedores no son revisados con el mismo rigor que los coches de los invitados. El plan tomó forma, más peligroso y elaborado que nada de lo que habíamos hecho antes. Sofía usaría los días siguientes para contactar discretamente, a través de intermediarios, a los líderes de las comunidades afectadas, convocándolos a una acción coordinada. El Chueco prepararía material de fiesta especial, no bombas, sino cientos de folletos, pancartas y altavoces portátiles. Y yo usaría mis contactos para infiltrar a un pequeño grupo de activistas junto con el material dentro del propio evento, escondidos en un camión de catering. El día de la inauguración lanzaríamos nuestro ataque dual a una hora específica mientras Valdivia estuviera en el escenario dando su discurso. Sofía y el Chueco liberarían la información en línea, creando una tormenta digital. Simultáneamente, nuestro equipo infiltrado en la fiesta iniciaría la protesta desde dentro, desplegando las pancartas y transmitiendo por los altavoces los testimonios de la gente a la que Valdivia había arruinado. Sería un caos controlado, diseñado para humillarlo públicamente y al mismo tiempo armar al mundo con la verdad. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad febril. Sofía era un dínamo, comunicándose a través de canales seguros, su voz llena de una pasión que inspiraba confianza. El Chueco se convirtió en un impresor y un ingeniero de sonido, su taller transformado en un centro de propaganda revolucionaria. Y yo volví a ser camionero. Hablé con un viejo conocido, un hombre que tenía una pequeña empresa de catering y que odiaba a Valdivia en silencio por haberlo presionado en un negocio años atrás. Al principio dudó, aterrorizado, pero le hablé de Sofía, de la gente sin agua, de la oportunidad de hacer lo correcto. Le ofrecí todo el dinero que me quedaba. Al final, aceptó. Solo por joder a ese cabrón, dijo. La noche antes de la inauguración, todo estaba listo. Las pancartas estaban dobladas y escondidas en cajas de equipo de cocina. Los altavoces estaban ocultos en contenedores de hielo. Nuestro pequeño equipo de valientes campesinos estaba preparado. Miré a mi alrededor, al caos de nuestro cuartel general. Éramos un trío improbable. Un camionero al borde de la jubilación,
una periodista que debería estar muerta y un mecánico anarquista. Éramos David contra Goliat, pero teníamos una buena onda. Mañana, dijo Sofía, su rostro serio a la luz de la lámpara. Cambiamos la historia de esta región o morimos en el intento. Nadie dijo nada. No era necesario. El pacto estaba sellado. Al día siguiente nos enfrentaríamos al monstruo en su propia guarida. El día de la inauguración amaneció claro y soleado. Un cielo azul brillante que contrastaba irónicamente con la tormenta que estábamos a punto de desatar. La tensión en el taller del Chueco era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nuestro equipo de activistas, un grupo de 5 hombres y 2 mujeres, campesinos de rostros curtidos por el sol y la injusticia, llegaron al amanecer. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y una determinación de acero. Eran la cara visible de nuestra rebelión. Sofía les dio las últimas instrucciones, su voz firme y llena de convicción. Les habló no como a soldados, sino como a socios. Les recordó por qué estaban allí, por sus tierras, por su agua, por su dignidad. Vi cómo el miedo en sus ojos era reemplazado por un fuego renovado. Estaban listos. Mi parte del plan comenzó poco después. Conduje la vieja Ford hasta el punto de encuentro con el camión de catering. Mi contacto, el dueño de la empresa, estaba pálido y sudoroso, pero cumplió su palabra. Mientras sus empleados cargaban la comida y las bebidas, nuestro equipo se deslizó en un compartimento secreto que habíamos acondicionado en la parte trasera del camión, junto con las pancartas y los altavoces. «Buena suerte, Javier», me dijo el hombre. «Espero que funcione». «Funcionará», le aseguré, con más confianza de la que sentía. Vi partir el camión, una bomba de tiempo rodando lentamente hacia el corazón del imperio de Valdivia. Mi trabajo físico estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar y coordinar. Regresé al taller. El Chueco y Sofía estaban frente a la laptop, la pantalla mostrando una docena de ventanas abiertas, plataformas de carga de archivos, redes sociales, listas de correo de periodistas internacionales y activistas de derechos humanos. Era nuestro panel de control para la guerra digital. La inauguración comenzaba a las 12 del mediodía. A las 11 encendimos una pequeña televisión que el Chueco tenía. Un canal de noticias local transmitía en vivo desde el evento. La imagen mostraba una carpa enorme, elegantemente decorada. Hombres de traje y mujeres, con vestidos de cóctel, charlaban y reían, bebiendo champán. En el centro, un escenario con un podio que llevaba el logo de las empresas Valdivia. Era una escena obscena de riqueza y poder, construida sobre el sufrimiento de miles. «Pastora Troyano, ¿me copias?», susurré en el walkie-talkie, usando el nombre en clave que le habíamos dado al líder de los activistas infiltrados. Hubo un momento de estática. Luego, una voz tranquila respondió: «Te copio, pastor. El caballo está dentro de los muros, esperando la señal». El alivio fue inmenso. Habían logrado entrar. El tiempo se arrastró. Vimos en la televisión cómo varios políticos locales subían al podio para alabar a don Ricardo Valdivia, llamándolo visionario, benefactor, un pilar de la comunidad. Cada palabra era una bofetada. Sofía apretaba los puños, su mandíbula tensa. «Ya casi», murmuraba el Chueco, sus dedos flotando sobre el teclado. Finalmente, a las 12:30 en punto, el maestro de ceremonias anunció al anfitrión: «Y ahora con ustedes, el hombre que está transformando nuestro futuro, don Ricardo Valdivia». Valdivia subió al escenario entre una ovación atronadora. Era un hombre imponente de cabello plateado y una sonrisa carismática que no llegaba a sus ojos fríos. Se acercó al podio disfrutando del aplauso. Comenzó su discurso hablando de progreso, de empleos, de un futuro próspero para la región. Era una obra maestra de la hipocresía. «¡Ahora!», gritó Sofía. Con un solo clic, el Chueco ejecutó el programa que había preparado. La bomba digital explotó. En un instante, los archivos del disco duro se diseminaron por la red, enviados a cientos de destinatarios, subidos a docenas de sitios. «Diablo a pastor, el infierno se ha desatado. Adelante, recibido, diablo».
respondí, y de inmediato hablé por el otro radio. Troyano, es la hora. Ahora, ahora, ahora. En la pantalla de la televisión, la escena cambió dramáticamente. De repente, desde detrás de las mesas de servicio, nuestro equipo de activistas irrumpió en el centro del evento. Desplegaron enormes pancartas que decían «Valdivia, ladrón de agua» y «Progreso» o «Robo». Al mismo tiempo, encendieron los altavoces portátiles. La voz grabada de una anciana, una de las afectadas, llenó el aire, su testimonio tembloroso pero poderoso resonando por toda la carpa. Nos dejó sin agua, nuestros cultivos se secaron, nos robó el futuro de nuestros hijos. El caos fue instantáneo. Los invitados se giraron, confundidos y alarmados. La sonrisa de Valdivia se congeló en su rostro, reemplazada por una máscara de furia e incredulidad. Sus guardias de seguridad, tomados por sorpresa, corrieron para contener a los manifestantes, pero era tarde. La imagen ya estaba en la televisión en vivo. Simultáneamente, los teléfonos de los invitados y de los periodistas presentes comenzaron a sonar y a vibrar. Los enlaces a los archivos que habíamos liberado estaban llegando. Vimos a un periodista abrir su laptop, sus ojos desorbitándose al ver los documentos. Le mostró la pantalla a un colega. En cuestión de segundos, el foco de atención ya no era la protesta, sino la evidencia digital que la respaldaba. Valdivia, desde el escenario, gritaba órdenes ininteligibles a sus guardias, pero había perdido el control. La narrativa ya no era suya. En nuestro búnker, el Chueco, Sofía y yo observábamos, sin aliento. Había funcionado, o había funcionado mejor de lo que jamás habíamos soñado. La protesta física era la distracción, el anzuelo. La verdadera arma era la verdad, ahora libre e imparable. La transmisión en vivo se cortó abruptamente, pero el daño estaba hecho. La historia ya no era local, era nacional, era internacional. «Troyano, salgan de ahí. Retirada», ordené por el radio. Sabía que los guardias de Valdivia no tardarían en volverse violentos. «Entendido, pastor. Misión cumplida». Apagamos la televisión. Nos quedamos en silencio, escuchando el zumbido de la laptop. Sofía estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de victoria. El Chueco tenía una sonrisa que iba de oreja a oreja, y yo sentía una paz que no había experimentado en años. La paz de haber hecho lo correcto, de haber luchado por algo más grande que yo mismo, pero sabíamos que no había terminado. Valdivia era un animal herido, y un animal herido es más peligroso. Ahora éramos sus enemigos número uno. Teníamos que desaparecer, y rápido. «Es hora de irnos», dijo el Chueco, ya borrando todo rastro de nuestra actividad de su computadora. «Tengo un lugar para ustedes, una cabaña en la sierra, a varias horas de aquí. Nadie los encontrará allí. Esperen a que el polvo se asiente». Nos dio un mapa, un juego de llaves y un abrazo a cada uno. «Váyanse y cuídense. Ha sido un honor, cabrones». Subimos a la vieja Ford. Al alejarnos del taller, vi a el Chueco por el retrovisor, de pie en la puerta con su perro Sultán, una silueta solitaria contra el polvo del camino. Habíamos ganado la batalla, pero ahora comenzaba el exilio. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de paz y paranoia. La cabaña que el Chueco nos había conseguido era un refugio perfecto, en lo alto de una sierra boscosa, lejos de cualquier camino transitado. No había electricidad, solo un pozo de agua fresca y una chimenea que nos mantenía calientes durante las noches frías. El silencio era casi absoluto, roto solo por el viento entre los pinos y el canto de los pájaros. Durante el día, nos manteníamos ocupados con tareas sencillas: cortar leña, acarrear agua, cocinar en la chimenea. Por la noche nos sentábamos junto al fuego, escuchando las noticias en una pequeña radio de baterías que el Chueco nos había dado. El escándalo Valdivia era la noticia principal cada día. La avalancha de pruebas que habíamos liberado era tan abrumadora que había sido imposible de contener. Medios de comunicación de todo el mundo habían recogido la historia. La presión sobre el gobierno era inmensa.
Las consecuencias fueron cayendo como piezas de dominó. El político que aparecía en el video con Valdivia renunció y fue puesto bajo investigación. Varios funcionarios locales fueron suspendidos. La Fiscalía Federal, pasando por encima de las autoridades estatales comprometidas, anunció una investigación formal contra Empresas Valdivia por fraude, corrupción y delitos ambientales. El imperio de don Ricardo se desmoronaba. Él, por supuesto, había desaparecido de la vista pública, emitiendo comunicados a través de sus abogados, en los que negaba todo y se declaraba víctima de una campaña de desprestigio. Pero nadie le creía. La evidencia era demasiado sólida. Los testimonios de los campesinos, ahora amplificados por la prensa nacional, demasiado conmovedores. Sofía seguía la noticia con una intensidad febril. Cada nuevo desarrollo era una vindicación a su trabajo, a su sacrificio. «Lo logramos, Javier», me decía, sus ojos brillando a la luz del fuego. «Realmente lo logramos». Pero a pesar de la victoria, yo no podía relajarme del todo. Sabía que un hombre como Valdivia no se rinde fácilmente. Aunque su imperio público se derrumbara, su poder en las sombras seguía siendo una amenaza. Tenía dinero, tenía matones, y ahora tenía una venganza personal contra nosotros. Cada crujido de una rama en el bosque, cada sombra que se movía en la periferia de mi visión, me ponía en alerta. Me había convertido en un guardián, no solo de Sofía, sino de la frágil paz que habíamos conseguido. Una tarde, mientras yo estaba afuera cortando leña, Sofía salió de la cabaña con la radio en la mano, su rostro pálido. «Javier, tienes que escuchar esto». La noticia era breve. Las autoridades habían emitido una orden de arresto contra Ricardo Valdivia, pero él no había sido localizado. Se había convertido en un fugitivo. La noticia, que debería habernos alegrado, me llenó de un profundo desasosiego. Un Valdivia acorralado por la ley era peligroso. Un Valdivia fugitivo, sin nada que perder, era una pesadilla. Esa noche, la conversación junto al fuego fue diferente. La euforia de la victoria había sido reemplazada por una sombría realidad. «¿Qué sigue para nosotros, Javier?», preguntó Sofía. «No podemos escondernos aquí para siempre». «No lo sé, hija», respondí, y la palabra hija salió con naturalidad. En esas semanas se había convertido en algo parecido a la hija que nunca tuve. «Tenemos que esperar a que lo atrapen. Y si no lo hacen», insistió ella, «no podemos dejar que esta sea nuestra vida. Tú tienes una casa, una vida, o lo que queda de ella». Tenía razón. Pensé en mi tráiler, el Valiente, guardado en el taller del Chueco. Pensé en mi pequeña casa en Irapuato, vacía desde hacía tanto tiempo. Pensé en mi vida anterior, una vida de soledad y kilómetros sin fin. Quería volver a eso. La respuesta, para mi sorpresa, no estaba clara. Estos últimos días, a pesar del peligro, me había sentido más vivo que en los últimos 5 años. Había encontrado un propósito más allá de entregar una carga a tiempo. Una semana después, la noticia que esperábamos y temíamos llegó. Un breve informe anunció que Ricardo Valdivia había sido localizado en un rancho aislado. Hubo un enfrentamiento con las fuerzas federales. Valdivia y 2 de sus hombres de confianza habían muerto en el tiroteo. Se acabó, de verdad. La amenaza había sido neutralizada de la forma más definitiva posible. Nos quedamos en silencio, procesando la noticia. No sentía alegría, solo un profundo y agotador alivio. La guerra había terminado. Al día siguiente, el Chueco apareció en la cabaña. Había venido en la vieja Ford para llevarnos de vuelta a la civilización. El viaje de regreso fue surrealista. Las carreteras, los pueblos, la gente, todo parecía pertenecer a otro mundo, a una vida que habíamos dejado atrás. Dejamos a Sofía en una terminal de autobuses. Un editor de confianza de la Ciudad de México la esperaba allí para darle protección y ayudarla a escribir la historia completa, su historia. Nos despedimos en el estacionamiento. Fue más difícil de lo que esperaba. Ella me abrazó con fuerza.
Salvaste mi vida, Javier, y me ayudaste a encontrar justicia. Nunca podré pagarte. No me debes nada, le dije, mi voz un poco ronca. Tú me recordaste lo que significa luchar por algo. Me salvaste tanto como yo a ti. Mantente en contacto, dijo ella, anotando un número de teléfono en un papel. No seas un extraño. Lo intentaré, respondí, aunque ambos sabíamos que nuestros caminos probablemente se separarían para siempre. La vi subir al coche que la esperaba y desaparecer en el tráfico. Me quedé allí, un viejo camionero en medio de un estacionamiento, sintiéndome extrañamente solo de nuevo. El chueco me llevó de vuelta a su taller. Mi tráiler, el Valiente, estaba allí, limpio y listo para rodar. Parecía un monumento de una vida pasada. ¿Y ahora qué, Javier?, me preguntó el chueco. De vuelta a los aguacates. Miré mi tráiler. Miré la carretera que se extendía más allá de su taller. La soledad me llamaba como una vieja amante, pero algo en mí había cambiado. Ya no le temía, la había enfrentado, junto con algo mucho peor, y había sobrevivido. Subí a la cabina del Valiente. El asiento se sentía familiar, como mi propia piel. Miré la foto de Elisa en el tablero. Su sonrisa parecía más brillante. Lo hicimos, vieja, le susurré. Hicimos un poco de bien en este mundo. Arranqué el motor. El rugido familiar de la bestia de diésel me llenó los oídos. Pero cuando salí a la carretera, no tomé la ruta hacia el norte, hacia Monterrey, hacia la carga que seguramente ya se había perdido. Giré hacia el sur. No sabía exactamente a dónde iba. Quizás visitaría a mi hermana en Oaxaca, a la que no veía en años. Quizás simplemente conduciría sin rumbo fijo por un tiempo. La carretera ya no era solo una línea de asfalto que conectaba un punto A con un punto B. Se había convertido de nuevo en un lugar de posibilidades. Yo era Javier, un camionero, pero ahora sabía que incluso un simple camionero, en el lugar y momento adecuados, podía cambiar el mundo. Y con ese pensamiento, con el sol de la tarde bañando la cabina, aceleré, conduciendo hacia el horizonte, libre por primera vez en mucho tiempo.